El 6 de agosto, en Palacio Nacional pasó algo que podría cambiar el futuro económico de México, y casi nadie está hablando de esto. La presidenta recibió a Stephen Schwarzman, el CEO de Blackstone, el fondo de inversión más grande del mundo. Y si no sabes qué es Blackstone, pues te lo voy a poner simple. Son expertos en entrar a países, comprar activos estratégicos en infraestructura, vivienda, energía, salud, exprimir su rentabilidad al máximo y luego salir con ganancias millonarias, aunque eso deje a la gente pagando precios más altos o sin acceso a servicios básicos. En el mundo financiero, a eso se le llama un fondo buitre. Y aquí es donde entra mi papel. Como asesora financiera en inversiones inmobiliarias, pues no puedo quedarme callada cuando un movimiento así puede impactar directamente en el valor de los activos en el mercado y en tu bolsillo. Ahorita estos de Blackstone ya operan en México en bienes raíces industriales aprovechando el boom del nearshoring, pero ahora podrían ir por mucho más. Tierras y desarrollos en zonas logísticas clave, participación en fondos de pensiones, sectores como salud, energía, tecnología, incluso un lugar privilegiado dentro del Plan México que en teoría busca fortalecer la industria nacional, pero que en la práctica podría terminar poniéndola en manos del capital extranjero. El problema no es que inviertan, el problema es cómo lo hacen. Lo hacen con cláusulas que les dan control total, con promesas de desarrollo que terminan en especulación y con estrategias legales que protegen sus intereses por encima del bienestar social. Y ahora pues tienen el escenario perfecto. Una reforma judicial que debilitó órganos de control, con jueces electos en procesos politizados y un sistema judicial con déficit presupuestal. Menos vigilancia, más discrecionalidad en licitaciones y más margen para ganar juicios sobre propiedad y regulación. Esto no es cooperación entre países, es recolonización financiera disfrazada de inversión extranjera directa. Y cuando un fondo buitre pone un pie en tu país, no viene a salvarlo, viene a adueñarse de lo que genera valor. En la parte 2 te voy a explicar el riesgo real, cómo pueden sabotear nuestra soberanía, manipular las reglas a su favor y transformar activos públicos en ganancias privadas. La izquierda populista sí puede ser vencida, y Bolivia lo acaba de demostrar. Los candidatos de derecha llegaron en primero, segundo y tercer lugar en las elecciones presidenciales realizadas ayer. Los candidatos izquierdistas apenas superaron el 10% de los votos entre ambos. ¿Cómo fue que la izquierda populista que gobernó durante 20 años perdió el poder a pesar de que repartieron dinero a manos llenas, como le gusta a la izquierda, con apoyos sociales, con subsidios, con empleos públicos? Simple, porque también, como siempre le pasa a la izquierda latinoamericana, esas dádivas aumentaron el gasto público, mientras que los ingresos empezaron a disminuir, porque se envolvieron en la bandera nacionalista, y en lugar de aceptar inversión y tecnología extranjeras para explotar sus depósitos de litio y de gas natural, creyeron que lo podían hacer ellos solos, sin ayuda de nadie. Obviamente fracasaron. Y hoy Bolivia vive una crisis económica derivada, entre otras cosas, de falta de dólares, porque al caer su producción de gas natural dejaron de venderle al extranjero y por lo tanto obtuvieron menos dólares, sin los cuales Bolivia no puede comprar cosas como explosivos para desarrollar su minería o fertilizantes para impulsar su industria. Incluso empezaron a tener escasez de combustible, sí, Bolivia. Pero eso sí, seguramente los que todavía apoyan al líder de la izquierda boliviana, el arquitecto de este desastre Evo Morales, se sienten muy orgullosos de que sus recursos naturales les pertenecen solo a ellos. Lástima que la soberanía no se come. Los populistas toman el poder alimentando a la gente con rencor y victimismo, pero siempre llega el momento en que la realidad los hace fracasar. Para fortuna de Bolivia, ellos todavía tenían democracia para cambiar el rumbo. Ya es muy tarde para Cuba y para Venezuela. ¿México estará tomando nota? Muchas veces lo que se hace es pedirle a las empresas, no produzcas tanto de 6 a 9, sino pásate mejor en la mañana, para que no tengamos tanta presión de 6 a 9 de la noche, en que todas las plantas tienen que funcionar al mismo tiempo. Esa puede ser una de las orientaciones, pero no está de ninguna manera, por razones de generación eléctrica, en riesgo la producción nacional, ni mucho menos. El mundo al revés, una locura. Imagínate este escenario. Una empresa puede vender más de su producto a precios más altos. ¿Qué haría cualquier compañía en estas condiciones? La respuesta es obvia, vender más, tomar la oportunidad. Y si la demanda es creciente, hombre, hasta invertiría para expandir su capacidad. 100% lógico, ¿no crees? Pues para la CFE no lo es.
porque esto es exactamente lo que ya está pasando en México. Resulta que en Nuevo León y en otras entidades, bajo amenaza de atenerse a apagones, la CFE ya pidió entre abril y junio a la industria que restringiera voluntariamente sus consumos en horas pico de demanda. Sí, en esas horas, cuando la CFE vende la electricidad más cara. Entonces, en lugar de vender más, la CFE prefiere orientar a sus clientes para venderles menos. La razón técnica, la saturación de las líneas de transmisión y distribución. Negocio, por cierto, muy rentable y donde la CFE tiene un monopolio, o sea, donde no puede entrar a invertir la iniciativa privada. Y ojo, dije razón técnica, porque la razón real es la tosudez de la 4T. Y estoy siendo amable. No es tosudez, el calificativo real es más soez y rima perfectamente con tosudez. Ya sabes tú cuál es. AMLO, Sheinbaum y Morena cerraron la puerta a la inversión privada eléctrica, cerraron la puerta a generadores que producen luz mucho más barata y limpia que la CFE. Y ya estamos, como vemos, sufriendo las consecuencias. Tristemente, esto apenas inicia. Los apagones y fallas van a ser cada vez más frecuentes y sobre todo, ojo, en regiones calurosas. La industria eléctrica, te platico, es de trazos muy largos. Se requieren años para corregir errores estratégicos como los que ha cometido y comete la 4T. Lo peor es que no están corrigiendo nada. En la 4T son tercos como mulas. Ven la tempestad y no se hincan. Prefieren que apaguemos las luces a admitir su error y corregir el rumbo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena noche tengan todos ustedes en este jueves ya casi a punto de terminar con esta semana. Jueves de mucha información, de muchas cosas, de excesivas mentiras, es que ya, como a veces alguien por ahí dice, de verdad no hay nada, no hay sucesos, no hay cosas, no hay una información que en el estricto sentido de la palabra realmente valga la pena. Vimos por ahí una pérdida de tiempo absurda defendiendo, por ejemplo, lo del Tren Maya, ¿no? Un accidente que tiene que ver, como lo decíamos ayer, con una obra mal ejecutada y punto, ¿no? Más de media hora hablando de ello, como si con eso buscaran convencernos. Nadie, absolutamente nadie, me sorprendió porque inclusive en el programa este de Broso y Carlos Loret, bueno, no le dedicaron ni 10 segundos, ¿no? Porque no había nada de qué hablar, ¿no? Como lo dije yo ayer, crónica de un desastre anunciado, ¿no? Absolutamente nada que argumentar, absolutamente nada que decir, absolutamente nada que comentar, porque no hay nada que comentar en realidad. Pero me sigue sorprendiendo, por ejemplo, también, y lo comentaba yo con mi esposa el día de ayer, cómo se minimiza la ciudadanía. Algo que sí debería de ser increíblemente importante, ¿no? El gobierno presume, el gobierno se llena de decir que sacó a 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Un tema que tampoco tocó Broso y Loret, porque aquí hay muchas cosas más que analizar. Conforme van pasando los días, yo lo dije, va a haber mucho más que ir analizando. Ojalá y todos hayan tenido la oportunidad de ver este material que les compartí. Les dejé el enlace en el video de ayer. En la parte de la caja de los comentarios hasta abajo está el enlace de este video que yo encontré de Canal 40, en donde una especialista nos habla
de que este dichoso sacara 13.5 millones de la pobreza no es real. Al menos no como nos lo están poniendo. He tenido la oportunidad de estar viendo otros programas y es lo mismo. No es que la forma, la métrica, las maneras, las cifras no dan. Pero ya en la realidad, no estamos hablando ya de programas, no estamos hablando de análisis, no estamos hablando de supuestos, no. Porque no, también igual van a decir que los extraterrestres tuvieron que ver, ¿no? No, con cosas reales. Y no hay nada que indique verdaderamente estos datos del gobierno. Pero hay una parte que, viendo un análisis el día de ayer, hay una parte que al gobierno se le sigue olvidando. No fue el gobierno quien en todo caso sacó a 13.5 millones de personas de la pobreza. Es la propia ciudadanía, es la propia gente teniendo que luchar, teniendo que pelear, a veces con todo en contra, como ha logrado salir adelante. El gobierno lo único que ha hecho es dar dinero. Dice por ahí Vanessa Romero en el programa de Leo Zuckerman, es que los apoyos solamente son el 17%. Ok, si el país tiene prácticamente cero crecimiento económico, solamente el 17% tiene que ver con los apoyos económicos que el gobierno da. Entonces eso nos deja un 83% de quién o de qué. Pues de gente que tiene, ante las eventualidades, ante las situaciones y ante las dificultades que se están enfrentando desde el gobierno, gente que ha tenido que salir adelante y lo ha logrado. Entonces a mí me parece más un logro ciudadano que un logro político. Porque todos los datos nos lo dicen, no hay crecimiento. El dichoso nearshoring prácticamente muchos ya lo dan por perdido. Empresas que se están yendo de México. Por ahí acabo de ver un video muy interesante de una empresa que viene a saquearnos. Empresas norteamericanas que se encargan de países como México, como la etapa que estamos pasando, para venir dizque a rescatar. Pero no rescatan nada. Lo que hacen es acabar. Son carroñeros, pues son buitres. Vienen a terminar con lo que ya otras especies dejaron. Esto imagínense exactamente como esto, como un buitre carroñero. Un cuerpo por ahí que ya murió, que ya algunas especies animales dieron cuenta de él. Y queda algo, queda todavía un poquito por ahí de algo, ¿no? De ese cuerpo, de ese animalito, por ejemplo, muerto en algún punto, ¿no? ¿Qué hace el buitre? Llegar y acabar con eso. Y no queda absolutamente nada, ¿no? Bueno, esta empresa que dicen que ya tuvo un acercamiento y que ya los recibió esta loca desquiciada en Palacio, dice esta persona, esto es muy preocupante porque nadie lo ve. Porque se vuelve a cumplir esta parte que la gente no quiere ver muchas cosas. Y decía esta persona, estas empresas se dedican a eso. A acabar con lo poco que queda y a llevárselo. Y o a negociarlo. Y o a manejarlo para intereses personales. ¿Qué hacen ese tipo de empresas en México? Carroñeras, como les llaman. Pues exactamente viendo qué pueden sacar, qué pueden lograr y hasta dónde se pueden hacer de los intereses, de los bienes, de las reservas, de lo que un país tiene, ¿no?
Pero qué manera de verdad, como lo platicaba, les digo yo el día de ayer con mi esposa, qué manera de hacer menos a la gente. La gente ha tenido que ver, la ciudadanía hemos tenido que ver cómo le hacemos, cómo salimos adelante, cómo nos mantenemos. Yo en este momento, y se los he dicho antes, y no me da ninguna pena ni mucho menos, es la realidad. Venía yo con una inercia ciertamente mediana con mi trabajo. Tengo 2 meses que no he hecho un trabajo, ¿no? No tengo ingresos, ustedes saben, yo trabajo por mi cuenta. Gracias a ahorros, gracias a cosas que por ahí uno ha tenido que aprender a hacer. Llevo tal vez más de 2 meses que no tengo trabajo. Y buscando todos los días, ¿eh? Pero de lo que me he dado cuenta una vez más, otra vez, como no lo había yo visto ya en un tiempo, otra vez se vuelve a ver empresas desapareciendo, pequeños negocios con los que traía yo pláticas ya para hacer sus registros marcarios y todo, ya desaparecieron, muchísimos de ellos. Ya venía yo en pláticas desde el año pasado con muchas de estas pequeñas empresas. He estado marcándoles nuevamente para ver cómo van. Pues ya no van. Ya desaparecieron. Y ya desaparecieron porque no hay ningún apoyo, no hay nada que les esté dando una posibilidad de existir y de crecer, ¿no? Negocios que ya venían con una cierta dificultad, pero que hoy día vemos que ya desaparecieron. Y nosotros tenemos que ver cómo le hacemos y tenemos que ver por dónde le manejamos. Su servidor, que yo me dedico a la mecánica de forma casi por gusto, y que hago muchas otras cosas, pues ahora tengo que ver cómo, en qué lugar, en qué área, en dónde puedo yo generar una economía, pues precisamente para seguir adelante, ¿no? Y entonces, esto es lo que yo me daba cuenta con esto de que hablan de los pobres, ¿no? No, a ver, discúlpeme, es gente que tuvo que ver cómo para salir adelante. En este momento estoy viendo a una vecina, es una persona que vive aquí a un par de cuadras, anda con su carrito de Yakult. Una mujer muy echada para adelante porque además tiene hijos. Esta dama, porque lo es, la conozco. El marido se fue a Estados Unidos cuando tenían un pequeño niño. Se olvidó de ella. Después casualmente regresó de Estados Unidos, la dejó embarazada y se volvió a ir. Y desde entonces no sabe nada de él, no apoya económicamente, no le manda ni un centavo. Muy probablemente tenga ya otra familia en Estados Unidos. Pero es una mujer que me sorprende, porque si no es poniendo uñas, porque además no tiene una formación académica superior, ¿no? Pero si no es poniendo uñas, es vendiendo algo, o en esta actividad que ella tiene con su carrito de Yakult, ¿no? Vendiendo con la gente que ya conoce, que le compran paquetes de estas bebidas de lactobacilos, ¿verdad? Es de lo que ella vive. Y ha logrado sacar a sus hijos adelante en esta forma, como muchas mujeres, como muchos hombres en este país, haciendo el esfuerzo y teniendo lo que tengan que hacer. Yo conozco gente, y se los he dicho, gente que se dedica a levantar PET, latas, fierro, anda caminando por todos lados buscando todos estos elementos. Porque todos estos elementos son los que le dan un ingreso. Porque es gente que no tiene trabajo. Es gente que ya inclusive ni los contrata porque es gente adulta.
Es gente que no les dan una oportunidad en algún lugar porque no tienen experiencia. Y entonces, ¿dónde dejamos todo eso? ¿Dónde ponemos todo ese esfuerzo, todas esas ganas, todo ese ánimo de la gente, de la ciudadanía, que no de los políticos, que no de la política, que no del gobierno, porque ellos no están haciendo nada? Toda esa gente que tiene que ver cómo estar bien con la salud, porque el gobierno no les da absolutamente nada. Pero eso sí, se paran el cuello cuando viene una cifra como estas. Se paran el cuello. No, es que ya sacamos a tantos millones de la pobreza. ¿Sacamos, Kimosabi? ¿Sacamos quiénes? La ciudadanía que tiene que ver cómo, porque yo lo he dicho en muchas ocasiones y lo acabo de comentar hace poco más de una semana con ustedes. Existe una naturaleza humana simple, una naturaleza humana que nos impide morir de hambre o morir de ciertas cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque el humano tiene que echar siempre para adelante. Así tenga que robar. Mucha gente, hoy día tenemos en las cárceles, hemos hablado de ello, a gente que se robó un pollo, que se robó unas latas de atún en una tienda, que se robó algo para comer. No robó por gusto. No robó para hacerse rico. No robó un banco o no robó un transeúnte para quitarle sus pertenencias. No, robó comida. ¿Para qué? Para comer. Porque como lo he dicho antes, una naturaleza humana es esa. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, la gente no se va a dejar morir por gusto. Y entonces, ¿dónde estamos dejando eso? ¿Por qué el gobierno se llena de que fueron ellos los que lo sacaron? Porque sucedió en un periodo donde estuvo este maldito anciano endemoniado que no nos dio nada, de verdad. Que lo único que nos dejó fue odio, rencor y pleitos y polarización, ¿no? No fue gracias al gobierno, fue gracias a la necesidad de la gente por salir adelante, ¿no? Por eso, como les digo, si vieron ya el video que les dejé en el enlace del video anterior, pues es increíblemente significativo, como dice esta persona. Cómo se pone todo a modo, cómo se hacen ciertas mediciones a modo, y no tiene que ver con el gobierno anterior, tiene que ver con gobiernos un poco antes. Cómo se presentan, cómo se hacen encuestas, no una, sino hasta 3 veces. ¿Hasta qué? Hasta que los números salgan como el que pidió los datos los quiere, ¿no? Él nos explicaba, es que pueden venir una vez a tu domicilio, si lo que no, tú contestas no les convence, van a venir en una segunda ocasión. Y si lo que tú les dijiste en una segunda ocasión tampoco les gusta, pueden venir hasta en una tercera. ¿Hasta qué? Hasta que los datos que ellos buscan sean los que pretenden. Porque yo se los he dicho, damas, caballeros, y insisto, yo no tengo ningún interés en mentir para hacerles creer algo que no es, porque ustedes lo pueden ver. Cuando yo les digo que tengo alrededor gente que tiene una condición de vida diferente y que no han cambiado su condición de vida y que no han salido de esa pobreza en la cual existen, pues está palpable, está a la vista de cualquiera. Gente que todavía vive en casas de madera, con techos de lámina, que vive en las zonas serranas, pero de veras casi en cuevas. Cualquiera puede verlo. Váyanse a Iztapalapa, en Lindavista hubo un asentamiento irregular que hace poco hubo un incendio. Ya apagaron el incendio, ya calmado todo, ya se calmó. La gente sigue viviendo en esa zona irregular, de asentamiento irregular, con casas así como les digo. En Lindavista, dentro de la Ciudad de México, en una de las zonas más pobladas, tenemos asentamientos irregulares con casas de madera. Entonces, ¿dónde está esta cuestión de que se sacó a la gente de la pobreza, no?
Ixtapalapa y ciertas zonas que conocemos perfectamente en México, que no han cambiado, que no cambiaron las casas de madera ya por condominios medianamente, ya no digamos de lujo, simplemente un condominio aceptable, ¿no? No hay. Pero sí, yo lo que he estado viendo en estos últimos días es una condición ciudadana que no se reconoce. No, ellos se sienten orgullosísimos. Salen a presumir como si de verdad hubieran salvado al mundo de los extraterrestres, ¿no? Como si hubieran sido el gran éxito y la panacea del bienestar, ¿no? Y no. Lo único que ha sucedido es que el ciudadano en México ha tenido que ver cómo. Y yo se los he dicho, vendiendo quesadillas, vendiendo barbacoa, vendiendo carnitas, vendiendo esto, vendiendo dulces, vendiendo lo que tengan que vender para tener que comer. No gracias al gobierno. Gracias a esta necesidad de vida que todos tenemos, ¿no? Esta necesidad de no dejarnos morir y podemos bajar de peso en el proceso, ¿no? Y después nos volvemos a recuperar. Pero pudo haber habido un momento por ahí, como en México les llamamos de vacas flacas, ¿no? Bueno, es que las vacas flacas ya llevan 7 años en este caso, pero la gente, insisto, no se va a dejar morir. La ciudadanía no se va a caer y va a permitir que le llegue la muerte tranquilamente. No, va a tener que hacer todo lo que tenga que hacer por salir adelante. Gobierne quien gobierne, haga las cosas quien las haga y estén tratando de destruirnos como lo hace la actual secta, ¿no? Ellos quieren tener todo el control para no irse, como dicen especialistas, al menos en 40 años, ¿no? Pero estamos viendo cómo caen dictaduras en países que ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando hace 20 años. Bolivia. Se hartaron ya, se cansaron, los bolivarianos se hartaron ya de una izquierda destructiva, ¿no? Tengo un video también que bajaba yo con esta condición que dicen Venezuela y Cuba ya son caso perdido. Bolivia llegó en el punto ideal para salvarse, ¿no? Pero deja la pregunta en el aire, ¿y México hará lo mismo? Deseándoles siempre lo mejor, de lo mejor a todos y cada uno de ustedes, como en esta noche de jueves, insisto, su servidor Alejandro Rodríguez, por ti, por México, en su canal de YouTube, mi canal de YouTube, mío y de todos ustedes, en donde los invito a suscribirse, a comentar, a compartir particularmente, ponerle el pulgar arriba simple y sencillamente por una cuestión de que el canal nos apoye un poquito más. Gracias a todos aquellos que nos siguen, que nos ven. Otra vez volvemos a ganar unos numeritos más de visualizaciones, lo cual me siento orgulloso por ello y agradecido con todos ustedes, porque al final de cuentas es la esencia de este canal, ¿no? Este canal dependerá o depende completamente de ustedes, de esta capacidad que tengan ustedes de entender o de entenderme con los temas que yo trato a mi forma, a mi manera, jamás mintiendo, sí de una manera honesta, siempre hablando con verdad, porque a mí no me interesa mentirle absolutamente a nadie, ¿no? Porque como yo lo he dicho, la mentira es algo que se puede comprobar muy fácilmente. Y esta se comprueba con la verdad. No hay prácticamente una cosa que yo les pueda decir, que les pueda yo querer plantear, que les quiera yo poner y que no sea verdad, que ustedes no puedan comprobar, como lo decía yo hace un momento, simplemente viendo en su entorno, a su alrededor, ¿no? Son cosas que sin duda
vamos a tener que considerar, que tomar en cuenta, que empezar a analizar un poquito más. Había un dato que veía yo por ahí muy importante que decía, gracias a la tecnología, gracias a dispositivos, gracias a muchas cosas que hoy día tenemos, la gente ya no lee, la gente ya no se prepara, la gente ya no se cultiva mentalmente. Estamos empezando a tener una generación de gente por debajo del promedio en capacidad de desarrollo mental y de ver y de resolver situaciones, ¿no? Porque todos se lo están dejando a las inteligencias artificiales o a la tecnología. Entonces ya no hay esa necesidad de que uno tenga que hacer las cosas. Aquí lo hemos dicho. Cualquiera de ustedes puede comprobar cualquiera de las cosas que yo digo o cualquier comunicador diga simplemente entrando a Google, ¿no? Cuando hablamos de la deuda exterior, que ya pasó de poco menos de 10 millones a casi 19 billones, cualquiera puede hacerlo entrando al Banco Mundial y ver, es más, simplemente poner de cuánto era la deuda en el 2018 con Peña Nieto y cuánto es la deuda actual. No, la gente, como lo decíamos ayer, ya confía en lo que el gobierno corrupto, tranza, narcopolítico que tenemos hoy día de la secta de Morena, les dice. O nos dice. Nada más que habemos quienes no creemos ciertamente en ello y investigamos y buscamos y aprendemos de muchas cosas, ¿no? Y no damos por hecho una información que esta secta nos da. Estas cifras, por eso de la pobreza, yo nunca las di por ciertas. En cuanto escuché yo la información, inmediatamente me puse a investigar. Inmediatamente a seguir a economistas y a gente que ya conozco, que ya ubico, que iban a tocar seguramente el tema. Y efectivamente hay mucho detrás de todo esto que nos dice que algo no está bien. Que algo está raro, que algo no cuadra. Pero lo más importante, que es esto de lo que hablaba yo, ¿dónde dejaron a la ciudadanía? Esta ciudadanía que sigue luchando, que sigue peleando, que sigue buscando salir adelante. ¿Eso no cuenta? ¿Ese esfuerzo no? ¿Todo es porque el gobierno hizo? ¿Todo es porque el gobierno realizó? ¿Todo es porque el gobierno ejecutó? ¿Y la gente? O sea, la gente entonces no hizo nada. ¿Se quedó sentada en su casa recibiendo carretadas de dinero? No. Si existe algún tipo de logro que se pueda reconocer, que yo sigo esperando por ahí algunos datos de algunos analistas, en todo caso el éxito mayor es por la ciudadanía. Que no se ha vencido, que no se ha doblado, que no se ha dejado y que no se ha derrotado y que está haciendo lo que tenga que hacer para salir adelante. Así sea como se lo he dicho con esta gente que anda vendiendo Yakult, como en la otra persona que les decía yo ayer que anda haciendo jardinería a pesar de su condición física. Así sea otra persona que anda levantando botellas de la calle, así sean otros levantando latas o pedazos de metal. Este es esfuerzo propio de la gente. Aquí nada tiene que ver el gobierno. El gobierno los ha llevado a esa condición. Gente en ¿cómo le llaman? En esa condición de calle, cada vez más. Presumes que sacaste a esa gente de la pobreza, pero yo veo mucha gente todavía en condición de pobreza en la calle. Los sin hogar, los homeless, como les dicen en Estados Unidos, ¿no? De repente camino y ando por ciertas áreas de la Ciudad de México donde encuentro estas áreas. Veía yo el otro día que pasaba por Tlatelolco, había un hospital en esta zona de Tlatelolco y un cine. Exactamente enclavado en lo que es Tlatelolco, había un cine y había un hospital. Bueno, estos están tomados por gente que no tiene casa. No se ha recuperado el hospital, este cine o lo que quede de él, completamente grafiteado, pero tomado por gente que no tiene casa. Había una placita comercial abajo, afuera de este cine, todos los locales cerrados.
Todo grafiteado y todos tomados por gente que no tiene casa. Y es aquí por eso que cuando yo veo todo este tipo de cosas y el gobierno viene y me da cifras muy bonitas, muy alegres, lo primero es, a ver, no, espérame, aquí hay gato encerrado. Dice el dicho, piensa mal y acertarás, ¿no? Y yo para esto soy el mejor. Cuando yo veo todo esto, porque yo camino por muchos lugares, gracias por a mi trabajo tengo que caminar por muchos lugares, me doy cuenta de esto. Me doy cuenta del comercio informal, por ejemplo. Zonas de Peralvillo que han crecido, por ejemplo, en la compra-venta de autopartes. De alguna manera la gente tiene que ganarse la vida, ¿no? Muchas de estas sabemos que son a veces robadas, ¿no? En este caso parece ser que muchos de estos negocios en esta zona son completamente legales, ¿no? Lícitos. Pero es la necesidad de la gente que lleva. Esta zona no existía. Esta donde yo descubrí autopartes, Peralvillo, no existía. Ahí no vendía nada hace algunos años, ¿no? Ahora resulta que es una zona que venden varios locales autopartes. Esperamos no se vuelva como la Buenos Aires, ¿no? Donde también en la Buenos Aires hay mucha gente vendiendo piezas legales, ¿no? Pero vuelvo y insisto, lo que sí vemos es una necesidad de la gente por salir adelante. A pesar, no gracias, a pesar del gobierno, ¿no? Por ello, como les digo, damas y caballeros, que a mí me sorprende cómo este gobierno puede perder media hora, 40 minutos tratando de explicar lo inexplicable, pero jamás le da el valor real, el valor cierto, el valor a la ciudadanía que merecemos. Porque no hemos parado, porque no hemos dejado, porque no nos hemos detenido, porque no nos hemos dejado caer y gracias a eso estamos donde estamos, ¿no? No al gobierno. Porque de verdad el crecimiento en estos 7 años ha sido prácticamente cero. ¿Cómo extrañamos ese 2.5 de Peña Nieto, verdad? De cada año. Este gobierno y el gobierno anterior fueron incapaces de crear empleo a razón de lo que decían. ¿Cuántas veces nos prometió el anciano maldito que íbamos a crecer con él al 6%? En todo el sexenio no se creció más que 0.9. No llegamos ni a un punto. Ustedes recordarán que llegamos a estar en una etapa con en el sexenio del anciano maldito. Llegamos a estar por debajo de 0. Es increíble cómo todavía gente, el presidente López Obrador, expresidente, discúlpenme, aunque les pese, ¿no? Las cifras en general del gobierno, si hacemos un análisis real, son negativos prácticamente todo, ¿no? Este sacar supuesto de gente de la pobreza no existe. Como nos lo dijo este especialista que les digo del video que les dejé el enlace, no existe. Fue una metodología, fue una forma de entrevistar, fue una forma de encuestar que dio como resultado esto. Pero como dice este analista, este profesor, esto no viene de la secta de Morena, esto viene desde antes. O sea que nos vienen mintiendo, como siempre, desde hace muchos años. ¿Y para quién es sorpresa? Siguen con la cosa esta del patán Augusto y el grupo este de crimen de la barredora. ¿Y qué hace la gente? Nada. ¿Qué hace la idiota de Palacio? Absolutamente nada. Sigue disculpando. No, yo lo conozco y no creo que sea capaz. No, yo también no creía que fuera capaz de muchas cosas. Gente que hoy día conozco, ¿no? Y sí que lo fueron. Como dice el dicho, gente vemos, corazones no sabemos, ¿no? Yo he visto cómo muere gente que nunca me hubiera yo imaginado que estuvieran metidos en algo, porque después te enteras de cómo fueron las cosas, ¿no?
jóvenes, por ahí conocí yo un joven hace no mucho tiempo que mató a sus papás para quedarse con las cosas de su papá, muy estúpidamente, ¿no? Quiso quedarse con todo de sus padres, los mata, atenta contra ellos, pero lo detienen. Entonces ahora sí, como les decía yo ayer o antier, ni para Dios ni para el diablo, ¿no? Los mataste con la intención de quedarte con sus cosas, y ahora ni para ellos porque ya no están con nosotros, ni para el hijo porque ya está en la cárcel. Y de eso lo vemos cada vez más, ¿no? @por ti y por México, por cierto, en Facebook, @por ti por México en X. Nuestro canal principal en YouTube, Por ti por México, su servidor Alejandro Rodríguez, insisto, siempre tratando de despertar, de tocar algunas conciencias, siempre y cuando ustedes estén en esa condición de aceptar y no estén en esta cerrazón de simplemente querer escuchar lo que les conviene. En la vida muchos de nosotros hemos tenido que aprender a ver, a escuchar y a resolver hasta sobre lo que no nos gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, en música no me gusta el reggaetón, no lo tolero, y mucho menos tolero a veces las letras, ¿no? Pero yo no puedo evitar a veces ir en un camión e ir en un transporte o estar en algún lugar en donde está sonando esta música. ¿Qué hago? ¿Me arranco los pelos que no tengo, verdad? ¿O me quito los dedos, me empiezo a arrancar las barbas? Pues no, simplemente haré como que no escucho o voy a un restaurante, porque hay veces que tienen una música que a mí no me gusta, pero pues se come bien, ¿no? He sugerido en algunas ocasiones, oye, ¿no puedes cambiar la música de favor? Pero si no sucede, habrá que resistir, ¿no? Simplemente haré como que no escucho y se acabó, ¿no? Y así la ciudadanía, así el grosso de una población tiene que hacer, porque no hay de otra. Veía yo este video que les digo, que les comparto de Bolivia. Ya se cansaron también, ¿no? La izquierda no llegó ni a 10 puntos, mientras que por el otro lado la derecha logró casi el 80%, ¿no? Van a la segunda vuelta, que ellos sí tienen. Pero la derecha está prácticamente en control. No va a ganar nadie de izquierda, pues. O sea, no hay manera. Por como dicen, porque ya se cansaron. Porque ya se dieron cuenta que todo es mentira. Porque todas estas promesas de sacar de la pobreza no fueron ciertas. Hundieron mayormente a la pobreza. Argentina pasó lo mismo. Argentina se dieron cuenta que con la izquierda no iban, pero ni a la esquina. Ya también se hartaron, se desesperaron de no ver un cambio positivo y fueron con Milei. Con Milei se están teniendo resultados maravillosos. Candidato independiente, por cierto. Y entonces, exactamente como dicen, ¿y México se estará dando cuenta de ello? Porque como decía esta persona, Cuba y Venezuela son caso perdido ya, ahí no hay nada que hacer. Esperar que Estados Unidos logre derrocar a Maduro. Y luego va a venir un trabajo brutal, pero de verdad brutal, para lograr volver a poner siquiera de pie a Venezuela, ¿no? Porque hoy está peor que en el suelo. Está metido en un hoyo de corrupción, de tranza, de todo lo negativo que le pudo haber pasado a un país, ¿no? Como dicen ellos, pierden la esperanza, mucha gente, ¿no? Pero les va a costar muchísimos años, décadas, como dicen los especialistas, lograr salir adelante, ¿no? Muchos tienen todavía el ánimo y qué bueno, Cuba se cuece aparte, ¿no? Porque Cuba ya no tiene prácticamente gente, y mucho menos gente joven.
La gente buscó emigrar como fuera. Tenemos cubanos en México, ¿no? No hablemos de Estados Unidos porque es el lugar que más, ¿no? Y Cuba tiene a mucha gente de tercera edad. No hay ánimo, no hay ganas, no hay espíritu para querer salir adelante. Y eso es lo que dicen, que Cuba es un caso perdido, ¿no? Venezuela a lo mejor no lo es tanto todavía, pero Cuba sin duda sí. Y aún así hay gente que tiene este ánimo, que tiene este gusto, que tiene esta intencionalidad de salir adelante, ¿no? A pesar de la edad. Insisto, ¿va a ser fácil? Sin lugar a dudas, no. Pero de lo que muchos nos hablan es precisamente de México en ese sentido, ¿no? México tendremos esa capacidad de, a pesar de que esta secta maldita narcopolítica tome el control prácticamente de todo, ¿lograrán salirse con la suya? El hecho de regalar dinero es una cuestión común en gobiernos de izquierda. Nada más que está probado, perfectamente bien probado, que ningún país ha salido adelante con estos métodos, ¿no? El gobierno actual de México no genera empleo. Cuando este país requiere 1.5 millones de empleos cada año. Tanto se presumía el nearshoring. El nearshoring ya muchos especialistas y analistas lo dan por muerto. Inexistente ya. Pero que si estamos viendo cosas que se dijeron que no se iban a hacer. El fracking. Para extraer petróleo, pero particularmente gas. Con un sistema que contamina bestialmente el agua, ¿no? Vimos cómo se llenaron de concreto estos mantos acuíferos de Yucatán, ¿no? Algunos de ellos ancestrales. Poco importa. Hay que llenarlos de concreto, hay que llenarlos con tierra y después poner el cemento, porque vamos a construir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, ¿no? Los cenotes. Poco les importó rellenarlos. Cuando en muchos de ellos se encontraban inclusive vestigios arqueológicos, ¿no? No, y eso a mí qué me importa, ¿no? Porque sin duda somos nosotros, ¿no? Yo no tengo duda de ello, que somos nosotros como ciudadanos. Esperábamos mucho, yo esperaba honestamente de Loret ahora que regresó, pues un poco más, algunos temas ahí, algunas investigaciones periodísticas. Regresó como noticiero X, el que ustedes me digan, de la televisión actual, ¿no? Tibio completamente nuestro buen amigo Loret, ¿no? Yo no sé si no quisiera yo pensar que le llegaron al precio, pero que lo estén amenazando, que de alguna manera se esté presionando, porque regresó muy X. Vi un noticiero como si hubiera yo visto cualquier noticiero de Televisa o de Televisión Azteca, ¿no? Yo esperaba de primer programa una bomba por ahí de trabajo periodístico, ¿no? A lo mejor las expectativas exactamente que ha creado Carlos han sido ya muy altas, ¿no? Yo esperaba cuando menos una investigación especial que nos presentara, ¿no? Nos habló del Tren Maya, nos habló de lo que todos hemos visto en los últimos días. No hubo nada excepcional, absolutamente nada. Un noticiero más. ¿Por qué? No lo sé, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero de verdad, hasta cierto punto, tibio, muy particular, me cae excelentemente bien, Carlos. Bueno, me pareció mucho mejor el programa de Broso y Loret que sus programas de noticias, ¿no? Insisto, para mi gusto muy X, ¿no? Muchas voces sin duda indicando lo que está pasando en el país, pero pocos oídos que escuchen todo ello, ¿no? Y esta sí es una parte grave. Hay datos, hay cosas que ¿cómo llamarles? Que
hay cosas que suceden dependiendo del extracto social también en el que estemos hablando. Porque la gente, por ejemplo, que más tiene, suele ser ciudadanía que no se va a dejar caer tan fácilmente, ¿no? Una, porque los que más tienen también son los que por herencia van a obtener ello, ¿no? La gente más rica de México, como decía por ahí una vez que veía un dato, es muy difícil que caigan en esta cuestión de estratos económicos, ¿no? Sociales. Muy, muy difícil es que esa gente que tiene baje. Es igualmente difícil que la gente que no tiene nada suba. Suba hasta una posición, no quiere decir que no pasa, ¿sí? Aquí no nos malentendamos. No quiere decir que no pueda suceder. Simplemente las cifras, los números nos dicen que es muy difícil que pase. Sí pasa. Es más fácil que una persona que no tiene tenga, a que una persona que tiene todo caiga. ¿Por qué? Porque, insisto, son estas fortunas casi interminables, a veces difíciles hasta de cuantificar, ¿no? Esa gente difícilmente va a bajar. Muy difícilmente va a bajar. Porque hay un soporte, porque hay una red, digamos, de protección que les va a impedir caer, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, en la comunidad judía. Comunidades muy cerradas, comunidades que no van a permitir que sus agremiados, su grupo de gente caiga. Muchos judíos que yo conocí, por ejemplo, pobretones, era gente que se volvió judía, no eran judíos por tradición, no eran judíos por tiempo, son judíos porque decidieron cambiar de una religión a otra. Y ahí es donde yo me daba cuenta, gente, tenía yo un conocido en la prepa inclusive, que era un pobretón. ¿Por qué? Porque era de estas familias que se volvieron judías a conveniencia, creyendo que de esta forma iban a salir adelante. Pero cuando no eres de un grupo de judíos ya tradicionales, difícilmente te van a apoyar o te van a arropar, ¿no? Pero cuando eres de estas familias que tienen años, por ejemplo en México, que no son mexicanos muchos de ellos, pero que lograron hacer un estilo de vida, no van a dejar caer a los suyos. Y esto pasa hasta por herencias, ¿no? El problema es que hemos visto, o la cuestión es que hemos visto países que sí han logrado esto. ¿Cómo? Apoyando a la gente. Yo lo he dicho, si yo fuera presidente, yo no les voy a dar trabajo. Yo no les voy a dar las cosas como si fueran unos niñitos. No. Yo voy a generar condiciones para que cada uno de ustedes tenga lo que quiere. ¿Quieren poner un negocio? Vamos a hacer en un gobierno con su servidor que los requerimientos para poner un negocio sean muy ágiles, muy rápidos. El pago de impuestos, que tengan una condonación en el primero o 2 años de que se establezcan. ¿Para qué? Para permitirles que crezcan, que se desarrollen y que den empleo. Lo que hoy día no se hace. Mucha gente dice, no, es que eso sí pasa en México ya. Bueno, sí, es como le llaman letra muerta. ¿Por qué? Porque efectivamente está escrito. Nada más que hay una bola de inspectores, de gente de los gobiernos, de las delegaciones, que te ponen todos los peros, 1. Y 2, ¿cuánto me vas a dar? Ni siquiera has empezado a operar, ni siquiera has empezado a construir tu negocio, ni siquiera has empezado a hacer las cosas cuando ya te están pidiendo dinero. Dinero que no se reporta, por cierto, al fisco, dinero que no se reporta al gobierno, dinero con el cual se quedan los políticos, porque es costumbre. Por eso les decía yo con este programa que veía yo que hablaban de Singapur. Es increíble cómo cambiaron de la noche a la mañana, pero con medidas restrictivas brutales al gobierno. Al grado de que hoy día tranza, corrupción política es pena de muerte.
ya te la vas a pensar 2 veces antes de robar o de querer abusar de la ciudadanía, ¿no? Créeme, lo vas a pensar 2 veces en Singapur. Porque ellos tienen la pena de muerte para robo, para tranza, para corrupción, para toda esa cochinada que se da en el gobierno como lo tenemos hoy día en México. No, en México 3/4 de estos políticos estarían muertos, ¿no? Si estuvieran en Singapur. Singapur, uno de los mejores lugares para vivir, no es uno de los lugares más visitados por políticos mexicanos, ¿no? No, sí se van a España, se van a Portugal, se van a Japón, pero no van a Singapur. Curioso, ¿no? E insisto, precisamente por eso, porque hay muchas voces que hoy día estamos hablando, exhibiendo, poniendo, demostrando lo que hoy día está pasando en México. Pero parece ser que hay muy poca gente escuchando, ¿no? Aquí mismo yo les he dicho, cuando estoy haciendo mi video, acaban de escuchar a una persona que vende tamal, lo acaban de oír. Y si no son los tamales es la basura, y si no es la basura es el que vende artículos, ¿cómo se llama? De limpieza, y si no es el de los artículos de limpieza, es otro que pasa con una campanita vendiendo pan, o unas como galletas, y si no son esos son el gas, y si no es el gas es otro que está vendiendo otra cosa, ¿no? Porque insisto, porque la gente no se deja morir. Les presentaba yo en un video hace unos días, directo en la transmisión, un joven que se dedica a levantar, a sacar escombro y a sacar basura y a sacar cosas de construcciones de donde las encuentre. Hay fábricas que sacan mucho producto de desecho, ¿no? Ya lo utilizaron, ya les sobró, ya les quedó, contratan a alguien y vienen y te sacan todo, ¿no? Vidrio, metales, aluminio, pues todo lo que ensucia a las empresas y que las empresas van sacando por remodelaciones, por excesos de cosas que tienen, etcétera, ¿no? He visto gente que de los mercados sobre ruedas va y levanta toda la fruta ya podrida, golpeada, la verdura, para dársela a animales porque tienen cerdos, por ejemplo. Y con eso, con eso los alimentan, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, porque el humano tiene esa tendencia, naturaleza humana, de no dejarse morir, de hacer lo que se tenga que hacer para salir adelante. ¿Y eso cuándo el gobierno lo agradece? No, tienes tú que aplaudirle al gobierno. No, es que deberían de ser una ovación de los políticos a nosotros, porque gracias a nosotros ellos tienen lo que tienen. Volviéndose millonarios, como se los he dicho muchas veces. ¿Quién de ustedes conoce a un político pobretón muerto de hambre? Las empresas ganan y siempre lo hacen. Pero ¿y nosotros? Porque una lógica que sigue imperando todavía en el país es esta, ¿no? Si hay un incremento del salario, la empresa lo demuestra en los productos. A mí me vivo sorprendido, de verdad. Se los he de confesar. Que nadie ve la inflación. Que han estado hablando, insisto, de esto de sacar a los pobres y todo. Y que la alza de los salarios y que fue y que vino. Pero nadie toca la inflación, o sea, de verdad. ¿O hay una condición particular de qué sí puedes decir y qué no puedes decir en medios? ¿Y o el querer llevar la mentira a un grado de verdad superior? ¿En verdad nadie ve la inflación? Aquí lo he dicho desde hace 7 años constantemente, no consecutivamente, constantemente. El huevo, el frijol, el arroz, el aceite, los jabones, las salsas, los chiles, todo lo que ustedes pueden comprar en un súper, el pollo, la carne.
Hablan maravillas, es que el gobierno subió el salario mínimo. Ok, sí. ¿Y no has visto el aumento del 400% en el huevo? ¿Y no has visto el aumento del 200% en algunos lácteos o derivados de lácteos como el queso? ¿No has visto el 50, 60, 70% del aumento mínimamente en autos, en vehículos nuevos? Eso de decir que no hubo inflación, o sea, es que de verdad yo no lo escucho con nadie. Excepto algunos cuantos, sí. Información que nos dan desde posiciones importantísimas y hablaré bien maravillas de mi buen amigo Miguel Quintana con una entrevista que tuvo por ahí con 2 personas, Elena Chávez y esta otra dama, ¿cómo se llama? Ahorita se me olvidó. Un programa maravilloso que tuvo con estas 2 damas. Una escritora, periodista, y la otra simplemente una expolítica, ¿no? Y es increíble porque, como lo dice Miguel, no fueron programas que estallaron a pesar de los temas de los cuales él nos habló. Uno de ellos en el que Graco Ramírez quiso vender a su sobrina, entregándola sexualmente al anciano maldito, la cual nos contó unas realidades, yo sí las veo, nada más por la narrativa de ella, me convence totalmente de lo que nos dice pasó. Nos cuenta casi con lujo de detalles, con lujo de detalles lo que ella vivió. No puede mentir, créanme. Cuando una persona conoce este nivel de detalle de las cosas, no puede estar mintiendo. ¿Cómo le entregaron mujeres, algunas de ellas menores de edad, a este maldito anciano que las atendía casualmente en un hotel, ¿no? Aquí parece que estamos viendo este esquema tipo Epstein en Estados Unidos, ¿no? Este productor. Y como dice Miguel, y le concedo toda la razón, es increíble que esto no lo esté tomando López Dóriga, Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva. Pasó este programa Miguel Quintana en su programa de RIF TV. Y no pasó. Sí, tiene buenos números, pero no como se esperaría ante un caso de este. Entonces es donde les digo que encuentro muchísima gente que estamos hablando, exponiendo, diciendo lo que está pasando en México, pero parece ser que hay muy poca gente que quiere escuchar, ¿no? Estas entrevistas fueron maravillosas. Una entrevista que ya habían tenido antes con Elena Chávez, la reina del cash, la escritora del rey del cash. Y otro libro que por ahí tiene también del gobierno, que ella vivió desde adentro, porque ella era esposa de quien fue la mano derecha de este anciano maldito. Nos cuenta sus anécdotas reales de cosas que sucedieron. Cómo esta idiota hoy día que se quiere ir a España, entre que si se va y no se va, la cuerva esta, mujer de este demente, de verdad, decrépito, como dice, cómo se le metió por los poros cuando inclusive él estaba todavía casado con la esposa, ¿no? Cómo tuvo un hijo para asegurar el tener todo lo que hoy día tiene y de lo que hoy día goza, ¿no? Que sale esta señora a decir es que yo tengo todo porque he sido una investigadora y he trabajado y he... No. Esas cantidades de dinero, tenemos varios científicos en México muy reconocidos, que ellos sí viven en la justa medianía porque nunca han logrado nada, porque lo que ganan, si bien les da para vivir, no les da para vivir de grandes lujos y con grandes cosas, ¿no? Porque esta señora ahora presume que dice que ella ha sido investigadora, ya ha sido científica, ya ha sido no sé cuánta madre. ¿Pero de dónde saca tantos millones, no?
Cuando otros científicos de mayor renombre, de mayor trabajo, de mayor reconocimiento, que muchos sí se los reconocemos, no han logrado tener eso. Entonces, ¿por qué unos sí lograron hacerse multimillonarios? O una. Y los otros con mucho trabajo viven exactamente en la justa medianía porque no les da para más. ¿Y eso es lo que nos quiere vender ahora? Nos dice Elena Chávez, es que esta señora estuvo metida exactamente cuando vino este desarrollo y crecimiento de este idiota. Y por eso buscó amarrarlo con un hijo, ¿no? Para gozar de todas esas mieles. Ahí están sus libros, léanlos, ¿no? Pero cuando yo vi estos dos programas de mi buen amigo Miguel Quintana, de verdad me parecieron maravillosos. Detonantes como algunas investigaciones que nos hizo Loret. ¿Sí? Nada más que en este caso no detonaron con nadie. ¿Por qué? Porque como lo he dicho, damas, caballeros, finalmente, habemos mucha gente con esta intencionalidad, con estas ganas de hablar, de decir, de exhibir, de plantear situaciones. Pero parece ser que de aquel lado no hay quien quiera escuchar. Tal vez porque ya se cansaron de tanta política, de tanta negatividad, de tanta destrucción, de tanta cosa negativa. Pero el hecho de que ustedes quieran cerrar sus oídos a todo esto, no va a hacer que las cosas cambien tampoco más rápido, ¿eh? No va a lograr que cosas no sucedan. El hecho de que ustedes no se quieran enterar, yo he escuchado a mucha gente, yo ya ni veo noticias, porque no quiero ver lo que pasa todos los días. Ah, porque tú no lo veas, ¿no está sucediendo? Porque tú no veas noticias, no te enteres de las cosas, ¿no están pasando? No nos equivoquemos. Las cosas siguen pasando y van a seguir pasando. Que no se enteren ustedes es otra historia. Los muertos siguen por decenas. La necesidad de la gente sigue porque además decían hace unos días, estos datos también de la pobreza es en ciertos lugares. Hay lugares que cayeron en pobreza. Particularmente zonas serranas, pueblos, algunas poblaciones alejadas. Estas siguen en la peor de las situaciones. Aquí no se sacó a nadie de la pobreza. Porque estos pseudo beneficios del gobierno no le llegó a nadie. Curiosamente decían este dato de la pobreza fue Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y grandes ciudades. Pero en las más pequeñas, las que siempre han sido las más jodidas, jodidas están y hasta peor. Insisto, el hecho de que muchos de ustedes no quieran enterarse de eso, no quiere decir que esto no esté pasando, está pasando. Yo los invito a que entren de verdad al canal de mi buen amigo Miguel Quintana y vean estos dos programas maravillosos. Si puedo les dejo el enlace aquí abajo en este video. Déjenme buscarlos los dos, estos que les menciono, y de verdad váyanlos a ver. No tienen desperdicio alguno. Pero parece ser que muchos de ustedes no quieren enterarse. Y insisto, el hecho de que no quieran enterarse de la verdad, no va a cambiar la verdad. El que no quieran verla, el que no quieran enterarse, no la va a desaparecer. El crimen, el gobierno corrupto, tranza y narcogobierno y político no va a desaparecer. Nada más porque ustedes no se quieran enterar. México requiere un cambio profundo, un cambio distinto, un cambio diferente, que solamente vamos a lograr si luchamos todos por ese, ¿no? Un México donde salgamos adelante trabajando, no recibiendo dádivas y limosnas del gobierno. Yo sé que a muchos les gusta eso, ¿no? Yo sé que, y lo dije hace unos días, este gobierno está creando una ciudadanía parasitaria, que nada más estira la mano y recibe. ¿Qué quieren? ¿Que el día de mañana también les den un coche? ¿Y que el pasado mañana les den una casa? Y ahora sí van a hablar todos maravilla. Sí, nada más que el día que eso sucediera, va a colapsar económicamente el país, ¿no? Y muchos dirían, ¿y a mí qué me importa? Ya me dio coche, ya me dio casa el gobierno. Lo que pase después me vale gorro, sí. Cuando se caiga completamente la economía
que ya no haya dinero para repartir y tú no tengas ni trabajo, quiero ver cómo vas a mantener una casa y un coche cuando no vas a tener ni un 5 para mantenerlos, ¿no? Sí, de momento se puede ver muy fácil, muy bueno. Nos reparten dinero y no nos exige nada. No nos pide nada de regreso. Sí, eso se ve muy bonito. Es muy bonito. No más que eso no es y no puede ser eterno. Y la caída puede ser mucho más dolorosa y tal vez hasta mortal para todos aquellos que dependen del gobierno hasta ese nivel y no de sí mismos, ¿no? Pero dicen por ahí que nadie escarmenta en cabeza ajena. Dejemos que las cosas pasen, dejemos que las cosas sucedan entonces. Y cuando sea tiempo de hacer las cosas, esperemos que estemos todavía en tiempo de componer, de arreglar todo este desorden, todo este caos, que sectas, narcosectas políticas como la que hoy día tenemos de Morena, simplemente huyan, que agarren todo lo que lograron, desaparezca y vamos a ver qué nos va a quedar en el país. Pero sin duda, siempre, o como siempre, los paganos vamos a ser, todos ustedes, un servidor y todo México. Y esperemos que, como dice este mensaje de Bolivia, México entienda y no espere como ellos sí esperaron y muchos otros cuando ya fue demasiado tarde. Cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.